Niebla en el umbral. Relatos más allá del velo. Tras un tiempecillo, y ya que no le habéis hecho ni caso a la pobre Harumi en la mini encuesta, vuelvo con la sección más terrorífica del canal, con un poco de retroterror, de 1994, de hecho. Con un tono que mezcla la estética shoujo con las consecuencias más gráficas y gore que Saiko Kaburagi, su autor, o más bien sus autores, nos pueden ofrecer. El tomo del que hoy hablaremos es el más light de la obra de Saiko, pero aún así hay alguna que otra escena visceral. Así que tanto para evitar que YouTube se ponga muy nervioso, y ya que os he presentado a Harumi en la encuesta, hoy estrenaremos lo que he decidido llamar cariñosamente el Harumímetro. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est manger? Bueno, venga, hablemos claro. El Harumímetro funciona de la siguiente manera. Cada vez que aparezca una imagen gore, aparecerá Harumi con el letrero de Too Graphic for YouTube. Mientras más fuerte sea la escena, y siendo ella cirujana y estando acostumbrada a ver de todo, más cabreada estará por tener que censurarla. Así que si la veis muy cabreada, ya sabéis por qué es, seguramente porque ella lo haría mejor. Y dicho esto, comencemos con, que es la que da el título al tomo. Comienza en la sala de operaciones privada del padre de nuestra protagonista, Yachiyo, en la que tiene varios tarros con órganos en formol, ya que es cirujano en el hospital universitario, y está en activo. Y es el que, según nuestra protagonista, le hace un chequeo mensual mediante una extracción de sangre, por lo que Yachiyo nunca ha estado realmente enferma. Así que salvo por estos pequeños detalles, nuestra chica es una estudiante de instituto normal, con una vida relativamente normal, pero toda esa normalidad se va a acabar muy pronto. A Yachiyo le gusta su compañero de clase, Matsudaira Shimazu, y esto es un problema tanto para las bullies como para Miki, su adversaria por el amor de Shimatsu-kun. Así que un buen día, nuestra protagonista es advertida por las bullies y lacayas de Miki, quienes le vienen a informar de que Shimazu ya tiene novia, Miki. Así que aunque él sea muy simpático con ella, debería mantenerse alejada de él. A nuestra protagonista le extraña la situación, pero como en las mejores creepypastas, no le dio importancia. Y ese mismo día le pregunta directamente a Matsudaira si está saliendo con Miki. Este, todo sinceridad, le confirma que no, que si bien se conocen desde pequeños y han salido un par de veces por ahí, no pasan de ser amigos. Con la que sí que quiere tener una relación el muchacho es con Yachiyo, puesto que ya está haciendo planes con ella para este verano. Esto alegra enormemente a Yachiyo y cabrea aún más a Miki y a sus minions, que viendo que por las buenas, bueno, en realidad fueron bastante diplomáticas, ya que solo la amenazaron un poco, y de palabra, no han conseguido alejarla de Matsudaira, entonces lo harán por las malas. Y por las malas es poner en práctica el inocente plan de Miki, echarle ácido sulfúrico, ahí está, a Yachiyo durante las clases de química, para quemarle un poco la mano y que aprenda. Y aquí os voy a ser sincero, no creo que dejarle una mano inutilizada de por vida a alguien como aviso, entre comillas, sea la mejor opción. Pero como suele decirse, en la guerra y en el amor todo vale. Así que con este plan, Miki y sus amigas desaparecen de la zona y pasamos al día siguiente. Al día siguiente, y ya en clase de química, Miki y sus lacayas ponen en práctica su plan, con sus lacayas no muy convencidas del todo. Pero como si se tratase de una escena de Destino Final, pero 30 años antes por lo menos, todo sale mal. Y tras aplicarle las 3 gotas de ácido, porque supongo que con una sola no era suficiente, a Yachiyo, y esta sentir la quemadura, se levanta y choca con la chica que tenía la botella de ácido sulfúrico en ese momento, la cual, tras ejecutar un par de 360 en el aire, termina derramada en la cara de nuestra protagonista, quemándola y dejándola al más puro estilo Two-Face, ante la acojonada mirada de Miki y sus amigas, quienes al ver el desastre que han provocado, solo alcanzan a decir que no era su intención. Una vez en casa, Yachiyo es atendida por su padre, recordad que es cirujano,
porque ahora viene un chiste de los buenos con esto. Quien le quita las vendas para que pueda verse las heridas. Cuando nuestra chica se ve la cara y al darse cuenta de que así no puede aparecer por clase, y lo más importante, no puede aparecer así ante Shimazu-kun, le pide a su padre que le arregle la cara antes del verano. Esas vacaciones de verano las va a pasar con Shimazu sí o sí. ¡Hostia ya! Y su padre, como buen cirujano, no. Le dice que, si la quemadura solo ha alcanzado la dermis, con un simple trasplante de piel será suficiente. Pero que si la quemadura es mucho más profunda, no hay nada que hacer. Yo no soy cirujano ni médico, pero me vais a permitir que dude un poquito de las capacidades de este hombre. Tras escuchar esto, Yachiyo rompe a llorar desconsolada, pero entonces su padre le dice que hay una manera de recuperar su hermoso rostro: cortarle la cabeza. Sí, como oís, a este hombre el término cortar por lo sano se le queda corto. Al oír esto, Yachiyo, evidentemente, se altera y le dice a su padre que si hace eso, morirá. Y es en este preciso momento cuando su padre decide contarle todo su lore. Para no enrollarme, os lo voy a resumir. Yachiyo tiene la misma habilidad que Deadpool, o sea, se regenera con el tiempo. Su padre le comenta que no es su padre biológico, sino que se la encontró a las puertas de su consulta un día con los brazos en tan mal estado que tuvo que amputarle uno. Pero nuestra protagonista, al cabo de un tiempo, lo regeneró cual Deadpool. Años más tarde, cuando Yachiyo estaba en edad escolar, se rompió malamente el pulgar con la puerta de la consulta de su padre. Así que este se lo cortó, y con el tiempo, y como pasó con el brazo, le volvió a crecer. Así que ahora su padre, aplicando la lógica más ilógica del mundo, ha pensado que para arreglarle la cara a su muchacha, si le corta la cabeza, igual se le arregla la cara también. En este punto, y tras oír que la decapitación es la única opción, además de cirujano, nos ha salido poeta el hombre. Yachiyo decide que vivir con la cara así es peor que morir, ya que seguramente pasará como con el brazo y el pulgar, y terminará regenerándose, afirma. Así que tras autoconvencerse, decide someterse a la sencilla y segura operación. Y lo que ocurre a continuación ya es humor involuntario en vez de terror. Pero como ya estáis viendo el nivel que tiene la escena gracias a Harumi, me daré la libertad de narrárosla, para que os hagáis una idea sin tener que verla. Nuestro cirujano, ya entre comillas, comienza a cortarle el cuello a su hija con un bisturí. La chica sangra, obviamente. Él se deja la sangre sobre la cara cual samurái, y cuando ve que va a necesitar algo mejor para seguir cortando, coge una sierra de cortar tipo serrucho y ras ras, hasta que la decapita. Menos mal que era cirujano. Si llega a ser carpintero, igual hacía un trabajo mucho más fino. El caso es que la cabeza de Yachiyo pasa a engrosar la colección de órganos que sabe Dios por qué tiene este hombre, y deja el cuerpo ahí. Semanas después, y en una mañana donde los pajarillos cantan y las nubes se levantan, el padre va a ver el cuerpo de su hija, que aún no ha regenerado la cabeza, pero que curiosamente ha empezado a descomponerse, puesto que, tras introducirle un dedo en el corte, nuestro ingenioso cirujano descubre que huele muy mal, y raudo decide abrir las ventanas y puertas para sacarse de encima el hedor. Igual las moscas de la zona y los pequeños parches de piel con tejido expuesto también daban una pista, ¿eh? Tras esto, y como si se tratase de un pequeño error burocrático, decide que pues parece que no ha funcionado, y se deprime. Y aquí es donde uno piensa, ¿perdona? ¿Cómo que pues parece que no ha funcionado? Acabas de decapitar a tu hija por probar. Y todo terminaría aquí, demostrándonos que a este hombre, como mínimo, habría que revocarle de manera inmediata la licencia médica y encarcelarlo. Pero recordemos que este manga, además de humor involuntario, también tiene drama. Así que los pensamientos de este médico, entre comillas, son interrumpidos por un extraño ruido procedente de la sala de los tarros. Cuando va a ver qué ocurre, se queda horrorizado al ver que Yachiyo, cual Deadpool, ha regenerado un mini cuerpo a partir de la cabeza. Nos lo muestro que YouTube se pone todo loco, pero su cara sigue estando quemada. El momento más triste es cuando pregunta, papi, ¿ya vuelvo a ser guapa?
Sin duda, un final un tanto amargo para esta primera historia. La segunda historia, llamado Disembodiment o Desmembramiento, es un drama de nivel plus plus y nos cuenta la historia de Kimiko y Taeko, Kimi-chan y Tae-chan, a partir de ahora, quienes siempre estuvieron juntas, debido a que sus respectivas madres eran madres solteras, o divorciadas si lo preferís. Esto hizo que las chicas se criasen prácticamente juntas y estuviesen muy unidas, además de que iban al mismo colegio y vivían cerca. La historia nos la cuenta Kimi-chan, puesto que a Tae-chan se la llevó su madre justo cuando iba a empezar el instituto. Kimi-chan, o Kimiko, nos cuenta que hace mucho que no ve a Tae-chan, pero que últimamente está teniendo muchos sueños, o más bien pesadillas, donde su amiga se le aparece de las formas más horribles posibles. También dice que si bien mantenían contacto por carta, son los 90, amigos. Hace un año que no recibe respuesta alguna de su amiga, y esto la tiene bastante preocupada. Kimiko nos dice que esta escasez postal la ha terminado viendo como una suerte de traición, y que con el tiempo ha empezado a olvidarse de Tae-chan. Tras otro pequeño monólogo interno, esa misma noche, cuando Kimi-chan ya se iba a dormir, escucha un fuerte ruido en la ventana. Y tengamos en cuenta que vive en un bloque de pisos, concretamente en el 5.º piso, por lo que dicho evento es, como mínimo, raro. Así que se acerca a la ventana, y no ve nada. Donde sí que ve algo es durante su sueño, donde vuelve a encontrarse con Taeko, quien esta vez se deshace misteriosamente ante ella. A la mañana siguiente, y muy mosca por estos sueños con su amiga, Kimiko está un poco ida, pero vuelve a la realidad cuando su madre le comenta que hoy volverá tarde y que tendrá que cenar sola. Kimiko le recrimina un poco si va a ver a esa persona, ya que su madre, a diferencia de la de Taeko, ya está en proceso de pasar página, y al parecer tiene un nuevo pretendiente. Nuestra protagonista nos cuenta que terminan hablando sobre la posibilidad de que su madre vuelva a casarse. Y por lo visto la muchacha le debe haber comentado que no lo aguanta, porque su madre le dice que, si tanto lo odias, igual debería pensar en cancelar la cita. Para cuando Kimiko le pregunta si lo dice en serio, vacilarle diciendo, ¿quién sabe?, e irse del lugar contenta cual adolescente. Así que sintiéndose absurdamente desplazada por el egoísmo de su madre, ¡monstruo! Mira que querer darle un nuevo padre, Kimiko coge el tren y se va a visitar a Taeko. Durante el trayecto nos cuenta que si bien de pequeña le parecía que su amiga vivía muy lejos, en realidad cuando entró al instituto descubrió que Taeko solo estaba en la ciudad vecina. Tras el viaje, nuestra protagonista se las arregla para saber dónde vive su amiga, y tras preguntarse si habría cambiado mucho, toca la puerta. Descubre que la puerta no está cerrada y cuando la abre, encuentra a Taeko con el mismo aspecto con la que la recordaba. Kimiko se queda un poco sorprendida por este hecho, pero cual protagonista de Creepypasta, no le dio importancia y comienza a hablar con su amiga de la misma forma que lo hacían de pequeñas. Sin embargo, en un momento dado, cuando se da la vuelta, ve que Taeko no tiene manos. Esto sobresalta a Kimiko, quien tras fijarse mejor ve a Taeko normal, pero con una actitud muy rara. Tras esto, Kimiko decide retirarse por el momento, ya que se está haciendo tarde. Pero justo cuando había recogido sus cosas y se disponía a despedirse de Taeko, descubre que la sala está completamente vacía. Tras este pequeño percance, nuestra protagonista se va, y esa misma noche tiene lo que en sus propias palabras es el sueño más gráfico que ha tenido con su amiga hasta el momento. No os pondré la secuencia, porque hasta Harumi ha tenido que sacar el nivel 3 del Harumímetro. Pero para que os hagáis una idea de lo que ocurre, solo diré que, bueno, a partir de ese momento, tener hambre dejó de ser una opción para Taeko. Tras esta pesadilla, Kimi-chan decide volver a ver a Taeko, pero cuando llega a su casa, descubre un hecho inquietante. La vecina le comenta que esa casa lleva abandonada mucho tiempo. Kimiko le responde que eso es ridículo, porque ayer mismo estuvo hablando con su amiga, pero la vecina insiste en que lleva deshabitada desde la muerte de la chica,
hace un año. Kimiko se queda en shock por la noticia. Lo que no esperaba es que la respuesta a todas sus dudas sobre la situación y el paradero de Taeko pronto se resolverían. Esa misma noche, Kimiko se despierta al oír la voz de Taeko, quien la llama. La pequeña fantasma la lleva hasta el lugar que Kimiko menos querría ver. El lugar donde, efectivamente, estaba enterrado el cuerpo de Taeko, o al menos su cráneo, porque es lo único que nos permiten ver, confirmándole a Kimiko por qué su amiga había dejado de escribirle. Tras este descubrimiento, Saiko Kaburagi nos ofrece, a nosotros, los lectores, un flashback donde se nos muestra qué pasó exactamente, tanto a la madre de Taeko, así como a la propia Taeko. Lo primero que vemos es a la madre de Taeko contándole a su hija que ha conocido a una persona con la que quiere irse a vivir, pero que necesita que ella se vaya a vivir con su padre. Taeko le recrimina que por qué después de tanto tiempo, y además le informa de que en casa de su padre ya hay otros niños. Lo siguiente que vemos es la cita que la madre de Taeko y su pretendiente tienen en el café Pearl, y hago énfasis en el nombre del café porque esto no es un izakaya. Tampoco es un bar corriente, es una cafetería elegante de ciudad. O lo que es lo mismo, un posible cambio, para bien, de estatus para la madre de Taeko. El hombre, en las pocas frases que nos deja ver el autor, es un partidazo. Sabe escuchar, le dice que no se imagina lo duro que habrá sido llegar hasta aquí ella sola tras el divorcio, porque de la existencia de Taeko no tenía ni idea. Que es muy afortunado porque ella lo haya elegido y le invita a mudarse a vivir con él cuanto antes. Ella acepta y todo parecía ir como la seda, hasta que volvemos al momento exacto en el que su madre le está contando todo esto a Taeko. La niña le dice que sabía que no le ibas a contar que tenías una hija de tu anterior matrimonio, pero ahora se lo va a contar a su pretendiente. La madre se altera y le dice que si hace eso jamás se lo perdonará. Pero Taeko le echa un par de ovarios y le advierte a su madre que irá ahora mismo a contárselo para tratar de separarlos. Y aquí es donde la madre, de las innumerables opciones normales que tenía, decide ser la única opción irreversible. Y aquí me voy a dejar de bromas por un momento y me voy a poner serio. No os voy a mostrar la escena. No porque sea gore, que no lo es, sino porque es muy triste. Tanto el acto como lo que después hace la madre para tratar de enmendar su error son, con toda probabilidad, lo más triste de la historia. Solo os diré que si bien la historia de Taeko termina en tragedia, en el caso de su amiga, Kimiko, la cosa terminó bastante mejor. Antes de ir a visitar a Taeko, Kimiko bromea con su madre diciéndole que tampoco estaría mal tener un hermanito o hermanita pequeño, aprovechando que aún es joven. La madre se queda sorprendida ante tal muestra de madurez por parte de su hija, y es entonces cuando Kimiko nos muestra la conversación que tuvo al inicio de la historia con su madre, en la que inicialmente se oponía enérgicamente a que volviese a casarse, pero tras lo ocurrido con Taeko, al final llega a la conclusión de que su madre tiene su propia vida, y que aunque en aquel momento se opuso a que se casase de nuevo y la madre pusiese en pausa su nueva relación por su hija, lo cierto es que sí que quiere que su madre empiece de nuevo. Y aquí paro porque yo os he contado un 50% de la historia y no es plan de que os destripe el final. Vale, igual no ha sido la mejor analogía. Y hay que pasar a algo un poco más delirante. La terrorífica Kazuko. Nuestra historia comienza con una injusticia, una falsa acusación y un accidente digno de 1000 maneras de morir, pero unos 30 años antes. Kazuko es acusada por sus compañeras de haber robado el dinero de una colecta. Ella, obviamente, se defiende diciendo que no ha robado nada, y cuando se dispone a usar el comando pirarse, alguien le pone la zancadilla. ¿El resultado? Termina abriéndose la cabeza contra el cristal del baño. Y aquí es donde comienza realmente nuestra historia. Un tiempo indefinido después, en la escuela primaria número 1, nuestra nueva protagonista, Takako, y su compañera, Yoshi, están viendo cómo van a hacer los deberes. O mejor dicho, Yoshi está viendo cómo puede convencer a Takako de que le deje copiar sus deberes.
Cuando, pasando por el baño de las chicas, ambas escuchan una voz y una frase muy rara. Kazuko-san no robó nada. Al entrar, las niñas que están en el baño al inicio no se percatan de su presencia y repiten la frase anterior. Pero en ese momento Takako y Yoshi deciden intervenir, pillándolas con las manos en la masa. Takako les pregunta que qué hacen aquí, ya que estos baños son para las chicas de sexto. Las dos niñas se acojonan un poco y salen corriendo como una exhalación, como si hubieran visto un monstruo. Y Yoshi aprovecha que se van para hablarle a Takako sobre la terrorífica Kazuko, porque Kazuko del terror o Kazuko of the Fear como que no me convence mucho como título, mira tú por dónde. Takako le pregunta que a qué se refiere y Yoshi, que tiene unas ganas terribles de contárselo, le cuenta el lore. Cuentan que si miras al espejo del baño de chicas del cuarto piso y dices 4 veces Kazuko-san no robó nada, el fantasma de Kazuko se te aparecerá en el espejo, mostrando una gran tristeza. Al oír esto, Takako le dice que esa es la leyenda de Hanako-san, y Yoshi le replica que Kazuko fue una niña real. Pero Takako le pregunta en plan irónico, ¿quién demonios es esa? Por lo que Yoshi le expande un poco más el lore. Kazuko fue una alumna del colegio de primaria número 4. Su clase estaba haciendo una colecta para tratar de ayudar a los damnificados por el desastre. Desastre que no se cuenta, así que os quedéis con la duda. Kazuko era la tesorera, pero el dinero se perdió repentinamente. Así que, ¿sobre quién recayó la culpa? Evidentemente sobre Kazuko. Así que las niñas, haciendo un poco de escarnio público, pero la japonesa, encerraron a Kazuko en el baño, se pusieron a insultarla y humillarla, y cuando ésta se disponía a escapar, le pusieron la zancadilla. Con tal mala suerte de que Kazuko terminó abriéndose la cabeza contra el espejo del baño y muriendo en el acto. Básicamente lo que ya vimos en el prólogo, pero ahora con más detalles y la razón exacta de la muerte de Kazuko. Cuando Yoshi termina el relato, vemos la que será la frase titular de Kazuko: yo no robé nada. Yoshi termina diciendo que el incidente salió en las noticias, en la prensa al menos, y le termina explicando a su amiga el método de invocación para ver a Kazuko. Si subes al cuarto piso de la escuela primaria número 4, entras al baño de niñas y repites 4 veces Kazuko-san no robó nada, y yo hubiera añadido a las 4 de la mañana durante 4 días seguidos, para completar el bingo, el fantasma de Kazuko se te aparecerá. Yoshi termina su relato esperando que Takako se asustase, pero Takako, que usa la lógica, pregunta lo que muchos también nos estábamos preguntando. Si murió en la escuela primaria número 4, ¿cómo va a aparecerse en la escuela primaria número 1, la suya? Y aquí es donde el autor, por medio de Yoshi, nos explica una de las mecánicas más típicas del folclore japonés. Cuando estás dentro de un espejo, puedes moverte libremente a otro. Como Kazuko murió en el cuarto piso, esto conecta directamente con que en Japón el número 4 es un número de muy mala suerte, puesto que una de las formas de pronunciarlo es shi, la misma palabra para muerte. Tiene un bonus. Esto es metacomentario mío, lo que le hace más fácil el viaje. Cuando Yoshi termina la historia, Takako aún sigue escéptica, así que, cual científico que tiene que probar su teoría, en este caso la existencia o no de Kazuko, decide probar la teoría y propone ir a la escuela donde murió Takako, y ver si es verdad. El único problema que tienen es que ninguna de las dos pertenece a esa escuela, así que se les va a hacer muy difícil entrar. Sin embargo, Yoshi dice que su prima, muy convenientemente para el guión, va a esa misma escuela, así que tratará de mover algunos hilos para entrar. Y ojo, porque si esto lo dice la Yoshi niña, ¿sabe Dios qué planes maquiavélicos haría de mayor? Tras esta conversación, en la siguiente escena ya están Takako, Yoshi y su prima, que no la vemos físicamente hasta que ya casi el conjuro está hecho, en el baño del cuarto piso de la escuela primaria número 4. Nos faltaría saber si el baño era el 4 y estaban a las 4 de la tarde. Con Takako dispuesta a repetir 4 veces el conjuro que, según dicen, invocará a Kazuko. Para no hacer muy larga esta parte, os haré un mini resumen porque es a partir de aquí donde la cosa se pone chunga para Takako. Tras repetir el ya clásico Kazuko-san no robó nada, en efecto, una misteriosa niebla aparece en el espejo.
Y luego, nada. Esto deja a Yoshi y a la prima en shock. Sin embargo, y tras recuperarse de la impresión, Takako opta por el camino de esconder su miedo bajo la bravuconada de decir que está claro que el fantasma de la terrorífica Kazuko no existe, y que muy probablemente sí fuese ella la que robó el dinero de la colecta. La prima de Yoshi, sin embargo, le advierte que si dice esas cosas tan horribles, Kazuko la maldecirá. Pero Takako le dice que no pasará nada, y todos sabemos que cuando un personaje dice eso, la cosa nunca termina bien, y se van entre risas. La que no se ríe tanto es Kazuko-san, quien aparece brevemente en el espejo, con cara de «ya he fijado a mi nuevo objetivo». Así que esa misma noche, en la comodidad de la casa de Takako, Kazuko-san aparece ante ella, y viene muy molesta, puesto que lo primero que le dice a la pobre Takako es «así que no existo, ¿eh? Y encima me llamas ladrona». O sea, acusarla de ladrona igual podría haberlo dejado pasar, pero el hecho de haberle negado la existencia, eso sí que no lo puede dejar pasar. Kazuko tiene una reputación de honrio que mantener, así que ignorando los desesperados gritos de «no te acerques» de Takako, Kazuko le informa, una vez más, que ella no robó nada, con una cara que si bien para el 94 y para el público japonés sería terrorífica, para este tiempo es una mueca graciosa. Y acto seguido, y como ya le había advertido la prima de Yoshi, y tras invadir el espacio personal de Takako y acercarse, le dice a la cara que la va a maldecir, haciéndola probar un poco de la desesperación que ella misma pasó. Tras esto, Takako se desmaya, y cuando se despierta, la vemos en el baño de la escuela primaria número 1. Takako no sabe qué ha pasado, pero cuando mira a su alrededor, ve un rastro de sangre que lleva hasta el puzzle de lo que antes era su amiga Yoshi. Y digo puzzle porque el nivel de desmembramiento que tiene la pobre, y que no os voy a mostrar, mirad a Harumi, es digno de darle esa catalogación. Pero lo peor estaba por venir, porque cuando Takako aún estaba en shock, entran todas sus compañeras. Ven el percal y acusan a Takako. Ella dice que no ha sido, pero con el cuchillo ensangrentado en sus manos, la cosa se complica un poco, que no ha sido ella, sino la terrorífica Kazuko, y para demostrarlo se pone a repetir el conjuro de Kazuko-san no ha robado nada. Y aunque ella sí que la ve, las demás estaban muy ocupados huyendo y decidiendo informar a los profesores del hecho, como para oírla. Así que cuando Takako se queda sola, Kazuko efectivamente aparece en el espejo y la ataca, medio sacándole un ojo, porque ya que estaba y que le tenía ojeriza a Takako. Tras esto y tras un tiempo indeterminado, en los baños para chicas de la escuela primaria número 1, una chica está tratando de invocar a Takako usando el conjuro de Takako-san no mató a nadie, cuando su compañera la interrumpe a la segunda repetición, preguntándole que qué hace. La chica le explica que hace tiempo, una chica llamada Takako mató a su compañera en ese mismo baño y después se suicidó. O al menos eso dicen las noticias, que están muy puestos en quién muere en esas escuelas primarias. Pero se ve que nunca se les ocurrió cerrar el sitio o poner un veto, vaya. Y que si repites 4 veces Takako-san no mató a nadie, Takako se te aparecerá. A la compañera todo esto le parecen simples y llanas mentiras. Y tras convencer de esto a su amiga, ambas se van entre risas. Pero como dice AJ de GTA, Oh shit, here we go again. Porque efectivamente, Takako aparece en ese momento en el espejo ante nosotros, diciendo que en efecto ella no mató a nadie, y preguntándose por qué nadie la cree. Pero a diferencia de Kazuko, que tenía una paciencia notable para un espíritu de estas características, el mero hecho de que no la crean es suficiente para maldecir a doble de la velocidad que Kazuko, ya que la historia deja clarísimo que el ciclo de odio y venganza ya ha vuelto a empezar. Y con esta historia lo dejamos por ahora. El tomo tiene 6 historias, pero como ya os he contado 3, y cuando estoy escribiendo esto ya llevo 10 páginas, he decidido partir por la mitad. Estoy sembrado con las analogías. Esta review, siendo estas 3 partes la parte superior y las otras 3 que quedan de la parte inferior. Si os ha gustado la review, el dibujo y las historias, no seáis tímidos, dadle like al vídeo, compartidlo.
Y si veo que hay una buena recepción, me pongo con las 20 páginas extras que por lo menos me vaya a ver la parte 2. Si no, pues os vais a quedar con las ganas de más. Así que ya sabéis, apoyadme dándole likes y tracción a este vídeo. Si no lo hacéis por mí, hacedlo por lo menos por el trabajo de Harumi y su ardua labor de censora. Sin más que añadir, nos vemos cuando vuelva a ver Niebla en el umbral. Relatos más allá del velo. 今朝が部屋消えた明かり偽りのピンク雲の人形たちテレビが叫ぶ静電気が私を見つめる虚無に吐いた目ただ君だけを思う同じ気持ちだと